¿Qué tal? Bueno, pues aquí grabando otro video explicativo acerca de lo que son bases de datos relacionales y en concreto el lenguaje SQL, que es el que regularmente usamos para nuestros proyectos y para almacenar la información que necesitamos. Y bueno, continuando con los videos que he venido desarrollando, en este video vamos a estudiar un poco lo que son las consultas. Las consultas que pueden ser básicas dependiendo de lo que nosotros requerimos hacer o requerimos saber acerca de datos. Y bueno, vamos a usar la misma base de datos que ya habíamos usado en el video pasado, que tiene todas estas tablas. En concreto, en este caso vamos a utilizar la de nuevo empleado. Bueno, esta tabla es un poco compleja y la verdad, bueno, esta tabla en realidad yo la veo mal. Bueno, la veo mal en el sentido de que tiene muchos datos, bueno, muchos campos, y quizá podríamos simplificarlo un poco, pero bueno, nos va a servir en este momento para ejemplificar lo que voy a hacer. Tenemos la descripción de la tabla y podemos ver que son 50 filas. Nos arroja 50 filas, que significa que tiene 50 campos. Y bueno, entre ellos pues está más importante, pues el ID, el apellido paterno, materno y el nombre, el sexo, la edad, bueno, etcétera, etcétera, todos los datos de lo que es un empleado en este caso, en esta base de datos. Y bueno, para empezar vamos a saber cómo utilizar el select. Vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar simplemente, bueno, a mí me gusta una función que utilizo mucho, que es una función para cadenas, que nos va a servir para lo siguiente. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Bueno, esta función en realidad, perdón, nos sirve para concatenar diferentes campos. Y bueno, aquí vamos a utilizar varios comandos y nosotros vamos a ir explicando de qué se trata. Bueno, vamos a seleccionar, dice aquí, vamos a ver, vamos a estudiar un poco. Vamos a seleccionar esto, concat. Concat es una función que nos sirve para concatenar los diferentes campos en una tabla. En este caso estamos concatenando lo que es apellido paterno con un espacio, apellido materno con otro espacio y el nombre. Es decir, esos tres elementos se van a concatenar. Y lo que significa asNombre. Bueno, asNombre significa que le estamos dando, por así decirlo, un alias a todo esto, que vamos a seleccionar a todo esto, se va a llamar nombre. Obviamente para nosotros este proceso va a ser invisible, va a ser, pues sí, de alguna forma no lo vamos a notar. Sin embargo, solamente nos va a arrojar una columna que va a decir nombre. Y dice que los vamos a seleccionar de tal tabla, que en este caso es nuevo empleado. Y aquí estamos poniendo una condición. Bueno, esto ya lo habíamos utilizado en videos pasados, sin embargo no lo habíamos explicado. Where es una cláusula que nos sirve para de alguna forma poner condicionantes. Obviamente si nosotros lo relacionamos, por ejemplo, con la programación o algunas reglas de lógica y todas esas cosas, lo que estamos diciéndole aquí es vete por un camino o vete por otro, o vamos, hazlo solamente si se cumple lo siguiente. De alguna forma eso es lo que le estamos diciendo a esta consulta. Solamente vas a hacer esto si se cumple lo siguiente. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Y qué es lo siguiente? Bueno, que el ID, bueno, que en este caso no sé, me parece que nos va a marcar error, pero bueno, vamos a checarlo. Donde el ID sea menor a 100, y vamos a ver qué pasa. Miren, sí nos arrojó. Y nosotros vemos
que nos está arrojando algunos nombres. Quizá para algunos dirían, bueno, pero pues no, en realidad no nos está mostrando nada. En realidad parece que nos está mostrando todos los campos, pero si nosotros, por ejemplo, le quitamos la cláusula where, vamos a ver cuántos campos nos arroja. No sé si se note un poco la diferencia. En esta consulta, en la última que hicimos, o en la penúltima, perdón, nos arrojó 79 filas. Y en la última consulta que hicimos, 217. 217 es el número total de empleados que se tienen registrados. Vamos a volver a la cláusula where. ¿Y qué es lo que le estamos diciendo? Solamente vas a seleccionar todos aquellos empleados donde su ID, su identificador, sea menor a 100. Es decir, todos estos empleados son aquellos que su identificador es menor a 100. Y para comprobarlo, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de solamente seleccionar el nombre, vamos a seleccionar el ID, por ejemplo, para ver que efectivamente la cuenta llega hasta 99. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pusiéramos donde el ID sea menor o menor o igual a 100, perdón, entonces podemos ver que aquí ya no seleccionó hasta 100, ya no hasta 99, sino hasta 100. Entonces esto es más que nada jugar con las consultas para obtener la información que nosotros necesitamos. Bueno, en este caso estamos seleccionando de esta tabla y de esta forma. Podríamos, por ejemplo, si el usuario tiene un salario, bueno, en este caso no lo tiene, pero si tuviera un salario, no sé, seleccionar, por ejemplo, los que ganan más, o etcétera, etcétera. Y bueno, ahorita vamos a ver algunas de esas funciones, como son max, min, y bueno, otras que sacan el promedio, otras funciones que sacan la suma de columnas, etcétera. Pero bueno, también en MySQL, en la sintaxis, existe lo que son los operadores lógicos, lo que son el y, o y el not. Incluso existe el SOR, pero bueno, la verdad no estoy muy familiarizado con él, ni siquiera en lo que es la lógica de programación. Y bueno, vamos a explicar un poco de lo que es esto de and, or y not. Y bueno, junto con esto vamos a explicar lo que es in. Vamos a seleccionar lo mismo, el nombre de nuevo empleado, donde el ID va a ser, por ejemplo, ID sea menor a 100, y entre 50 y 100, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa. Entonces ID sea menor o igual a 100 y el mismo ID sea mayor a 49, es decir, de 50 hasta 100. Y vamos a ver que efectivamente nos va a seleccionar. Aquí está, desde el 50 hasta el 100, ahí está. Y de esta forma podemos ver que, bueno, lo que es nuestra consulta de esta parte está funcionando gracias al operador AND. ¿Qué más podríamos hacer con el AND? Bueno, en realidad es como lo explico, ¿no? Obviamente esto es cuestión de ir jugando con las consultas, de ir viendo qué pasa si pongo esto, qué pasa si pongo aquello. Entonces, obviamente, a lo mejor en este momento no se me ocurre nada interesante que hacer con este operador, pero cuando ya se está, por así decirlo, en los proyectos como tal, y requerimos información específica, bueno, es muy importante saber el concepto de o para qué sirve cada uno de estos operadores. Y vamos, por ejemplo, para ocupar el operador OR, o para hacer ejemplo, alusión a él. Por ejemplo, vamos a seleccionar un nuevo empleado donde el ID sea igual a 100 o el ID sea igual a 200 o el ID sea igual a 300. Bueno, en este caso, como es un número, no requiere llevar comillas. Sin embargo, si las pusiéramos, tampoco nos va a marcar error. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, nos tiene que seleccionar
Bueno, en este caso 2. ¿Por qué? Bueno, porque quizá no existe un empleado que tenga el ID 300, por eso es que nada más selecciona 2. En este caso se está haciendo como un filtro, ¿no? Pero bueno, cabe mencionar que el operador in es un concepto nuevo en lo que es mi aprendizaje. La verdad, yo nunca había ocupado este operador, pero bueno, es mucho más sencillo y vamos a ver que es igual a OR. ¿Por qué? Ese in lo que viene a hacer es como revolucionar lo que es el OR. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros aquí tendríamos que poner cada uno de las condiciones, si es igual a 100, o si es igual a 200 o 300, y si tuviéramos n cantidad de condiciones las tendríamos que poner. Sin embargo, in lo que hace es, vamos a facilitar esta tarea y haciéndonos de esta sintaxis podríamos escribir o vamos a hacer referencia a lo mismo sin tener que escribir muchos caracteres. O sea, aquí nos evitamos lo que es volver a escribir id igual a, o sea, nada más es como poner una lista de los valores de donde se tienen que tomar la referencia. Y bueno, si existe id dentro de esta lista, bueno, entonces se va a mostrar como tal. Y si nos damos cuenta, pues arroja los mismos resultados. Lo que es in. Bueno, tenemos el OR, el in. Vamos ahora con lo que es el NOT. Y el NOT, pues bueno, nos sirve para negar una condición. En este caso, el NOT la voy a ocupar un poquito más adelante. Bueno, en lo que sigue. Pero más adelante porque quiero mostrarles algo. Bueno, el siguiente comando que o cláusula que vamos a explicar es lo que es like. Y like no es más que coincidir. Y vamos a hacer este ejemplo poniendo, por ejemplo, ahora con los nombres. Por ejemplo, vamos a seleccionar ¿qué quieren seleccionar? Por ejemplo, bueno, vamos a seleccionar lo mismo de hace rato, pero para ver en qué cambia eso de lo que es concat, vamos a poner este ejemplo. Por ejemplo, en lugar de que lo concatene con un espacio en blanco, ahora que lo concatene con un guión bajo, a ver qué pasa. Tenemos el apellido paterno, materno y nombre, y esto lo vas a seleccionar como nombre. Se me había olvidado decirles, ¿recuerdan esto de as number from nuevo empleado? Bueno, ahorita vamos a checar, por ejemplo, si nosotros cambiamos esto, le ponemos por ejemplo 1615 y ese, por ejemplo, vamos a seleccionar esto y lo vas a nombrar así, vas a ponerle ese alias. Bueno, ahorita vamos a ver en qué afecta que en esta, por ejemplo, le hayamos puesto nombre y aquí pues le estemos poniendo otro diferente. Ahorita vamos a checar. Bueno, va a seleccionar eso de nuevo empleado, donde por ejemplo todos los que se apellidan Gutiérrez, por ejemplo, se me ocurre, donde el apellido paterno sea o coincida más bien, por ejemplo con, o bueno, más fácil para hacerlo. Ahorita vamos a ver donde esto coincida con lo que es Gutiérrez. Vamos a ver qué pasa. Nos dice que ocurrió un error, que no existe 1615 IS. Bueno, a ver, vamos a checar si nosotros regresamos a nombre. Ya, ok, quizás sea por las comillas. A ver, vamos a checarlo. Vamos a checar si es por eso. Ahora habremos aprendido algo nuevo. No es por eso. No, entonces sí. A ver, quizás sea.
En realidad no comprendo por qué en esta consulta no nos quiere aceptar el 1615 y bueno, pero bueno, es nada más así como que ponerle otro nombre. De todas formas, yo solamente quería ejemplificarlo, sin embargo, pues no se puede. Bueno, en este caso nos está arrojando, no nos está arrojando error ya, pero nos arroja un conjunto vacío de valores. Quizá nadie se apellida Gutiérrez, o quizá sea por el acento. A ver, vamos a checar. No, no es por el acento. Quizá sea porque están en mayúsculas y no coincide. A ver, vamos a ver. El caso es jugar con esto. No, me parece que nadie se apellida Gutiérrez. Entonces, a ver, vamos a buscar todos los que se apellidan Martínez. Ese es muy común. Tampoco. O quizá Martínez con acento. No hay. Quizá estamos cometiendo algún error. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Esto es cuestión de ir probando consultas, de ir viendo en qué nos equivocamos y demás. Bueno, no nos acepta. No nos acepta esto. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Entonces aquí sería necesario volver a colocar toda esta consulta, o bueno, esta cláusula concat, esta función más bien. Nombre like, ahí está. Ahí nos está arrojando el conjunto de valores que coinciden con esto. Bueno, vamos a explicar rápidamente a qué se refiere, volviéndolo a hacer. Pero vamos a darle un espacio aquí. A ver, vamos a quitar este. Aquí vamos a darle un tab. Genial. Bueno, es incómodo explicar así, pero bueno, lo voy a explicar más o menos. Estamos concatenando. Si se dan cuenta, aquí se marca mucho la diferencia. Aquí arriba estábamos ocupando la función concat, concatenando cada uno de los campos con espacios en blanco. Nosotros cambiamos esta consulta por esta otra que concatena los campos con un guión bajo, y vemos la diferencia. Si se dan cuenta, está concatenándonos lo que es el apellido paterno y materno y el nombre con guiones bajos. No así en estas otras que son espacios en blanco. Esa es la diferencia entre el concat de arriba y el de abajo. Y bueno, la diferencia igual del alias. Si nosotros vemos arriba donde poníamos as nombre, cuando ponemos as nombre nos pone aquí nombre. En la columna, vamos, en la concatenación de todo esto, el resultado de todo esto lo nombraba nombre, por así decirlo, valga la redundancia, ¿no? En este caso, el resultado de todo esto nos lo está nombrando nom, y es como está marcada en esta parte. Entonces, para eso sirven los alias, para nombrar el resultado de algo que es muy largo. Por ejemplo, aquí esto es muy largo, y bueno, tenemos lo siguiente que dice que lo vas a seleccionar de tal tabla, que en este caso es nombre empleado, y hay una condicionante donde la concatenación, es decir, esto de aquí, yo lo que quería hacer era poner en lugar de todo esto, ponerle el alias donde nom, pero no me lo aceptó. No entiendo, lógicamente debería de, pero no lo aceptó. Entonces volví a poner todo, ¿no? Donde la concatenación de estos tres. Like, aquí es donde viene la explicación. Like coincida con que exista Martínez. Bueno, ¿para qué sirven estos signos? Estos signos se llaman comodines en informática y nos sirven para determinar algo resumidamente. Por ejemplo, en este caso nosotros le estamos diciendo que no importa, por ejemplo, si hay un carácter o no
o sea, 0 caracteres o muchos n caracteres antes de Martínez. Es decir, si aquí, por ejemplo, yo tuviera un nombre como Gutiérrez Martínez, están de acuerdo que están todas las letras de por medio que forman el apellido Gutiérrez, más aparte un espacio en blanco y luego Martínez. Es decir, hay n caracteres antes. Y bueno, pero sin embargo, como le estamos diciendo esto, significa que se cumple, porque al final le estamos diciendo que si existe n caracteres o ninguno. Y bueno, suponiendo que ahí termina el nombre, por ejemplo Gutiérrez Martínez, ya ahí termina el nombre, entonces ya no hay caracteres, pero sin embargo se cumplió lo primero, entonces sí lo va a seleccionar. Caso contrario, si por ejemplo se apellida Martínez Gutiérrez, por ejemplo, en ese caso lo que va a hacer es que este se va a cumplir con 0 caracteres y este con n. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, vamos a analizar un poco los datos que ha arrojado y vemos que efectivamente está el Martínez como segundo apellido, Martínez como segundo, Martínez como primero, Martínez como segundo y así sucesivamente. De esta forma nosotros podemos seleccionar datos específicos, en este caso todos los que se apellidan Martínez. Asimismo, si nosotros por ejemplo quisiéramos seleccionar a todos, por ejemplo los que tienen en su nombre la palabra Villa, si nosotros checamos eso, por ejemplo, están los nombres aquí de todos los que coinciden con esa condición. Villanueva, bueno, en ese caso todos coinciden con que son apellidos. Quizá, por ejemplo, hay un nombre que tenga esa palabra, ¿no? Villa, pero bueno, no se me ocurre en ese momento alguno. Y sin embargo, igual hubiera coincidido. Para eso sirve la cláusula like. Y bueno, hay varios tipos de las cláusulas like, como ya les he explicado, como ya les estuve explicando. Y vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, si nosotros ponemos esto, ¿qué nos está arrojando? Bueno, solamente las coincidencias de esto. ¿Qué le estamos diciendo? Bueno, le estamos diciendo que la palabra, o bueno, esto, en este caso, la concatenación de esto, debe de comenzar con Martínez, con este conjunto de caracteres, y luego puede tener n caracteres. Es decir, si nosotros vemos aquí, este nombre, por ejemplo, empieza con Martínez y luego tiene n caracteres, que son todos estos, y así mismo esto. Y en este caso ya no nos está seleccionando, por ejemplo, este nombre, Santiago Martínez Gonzalo. ¿Por qué? Porque ya no empieza con Martínez, sino que tiene n caracteres atrás, luego sigue Martínez y luego n caracteres enfrente. Entonces eso ya no se cumple con esa condición. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, si nosotros pusiéramos esto, es decir, es lo contrario. Si nosotros pusiéramos esto y le diéramos así, entonces en este caso nos está arrojando un conjunto vacío de caracteres. ¿Sí? ¿Y por qué nos está arrojando ese conjunto vacío? Bueno, porque nosotros le estamos diciendo que debe de comenzar con n caracteres y terminar con Martínez. Y si se dan cuenta, en esa lista, por ejemplo, de todos los Martínez, no hay ninguno que termine con Martínez, es decir, que en el último tenga Martínez. No tiene ninguno que tenga Martínez al último. Por ejemplo, podríamos seleccionar todos los nombres que terminen con O. Eso sería interesante, ¿no? Hacerlo, por ejemplo, así. Que toda la concatenación y todo que terminen con O. En este caso hay 70 que terminan con O, y si se dan cuenta, así es, todos terminan con O en sus nombres. O por ejemplo, no sé, podríamos, bueno, haciendo uso de, por ejemplo, no sé, se me ocurre que todos los que comienzan con Z, por ejemplo, los que comienzan con Z, entonces si nos damos cuenta, y son todos esos los que comienzan con Z, en este caso son 5. Y bueno, está eso y lo que es un conjunto de caracteres en específico, o un número de caracteres en específico. En este caso, por ejemplo, teniendo los que sus apellidos comienzan con Z, por ejemplo,
Vamos a seleccionar todos los que comienzan con Z, y seguido de eso, los que comienzan con Z, y seguido de eso tienen 1, 2, 3, 4, 5. Para eso sirven estos guiones bajos. Yo puse ahorita 5. Mira, vamos a ponerlo de nuevo. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, ¿qué le estamos diciendo? Bueno, estamos diciéndole a MySQL que nos seleccione aquellas coincidencias de esto, que es la concatenación de los tres campos, que coincidan con que empiece con Z y luego tenga 5 caracteres. Es decir, lo que nos va a seleccionar es lo siguiente. Vamos a ver, un conjunto vacío. ¿Por qué? ¿Por qué nos está seleccionando un conjunto vacío? Porque nosotros le estamos diciendo que efectivamente tiene que tener 5 caracteres y ninguno cumple con ello. Si nosotros contamos, por ejemplo, este empieza con Z, igual que todos los demás. Sin embargo, vemos cuántos tiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sucesivamente. Obviamente aquí ya no se cumpliría. Ninguno cumple con tal condición de que empiece con Z y que tenga diferentes caracteres. Por ejemplo, vamos a hacerlo coincidir, pero ya no con la concatenación de estos, sino con que, por ejemplo, el apellido paterno sea eso. Y ahora sí nos lo arroja. ¿Por qué? Bueno, porque ahora ya nada más está tomando en cuenta esto. Y si nos damos cuenta en eso, tiene la Z 1, 2, 3, 4, 5, igual que la Z, y 1, 2, 3, 4, 5, y estos son los dos valores que nos está arrojando. Entonces para eso sirve esta cláusula, que de igual forma se puede utilizar. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo esa, a ver qué nos arroja. Ahí está, nos está arrojando, por ejemplo, aquí le escribimos 5 guiones bajos, es decir, aquellos apellidos paternos que comiencen con 5 caracteres, los que sean, y que terminen en EZ, y es lo que son Sánchez, Jiménez, bueno, etcétera, etcétera, Ramírez, y todos los demás apellidos que cumplen con esta condición. Obviamente esto es de estar jugando con las cláusulas de like para datos específicos. Esto es muy importante, yo pienso que cuando se desarrolla, porque hay veces que necesitamos seleccionar así algo específico, entonces sí es muy importante conocerlo. Y bueno, seguimos por ejemplo con lo que es la función distinct nos va a servir para lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos seleccionar. Vamos a seleccionar los distintos. Vamos a ver cuántos tenemos. Apellidos paternos, y los vamos a nombrar como app pat, por ejemplo. Los vamos a poner ese alias. Seleccionar los distintos apellidos paternos de nuevo empleado. Entonces, si nosotros hacemos esto, vemos que nos arroja 138 apellidos diferentes. Eso es interesante. Nos arroja 138 diferentes y podemos ver que efectivamente no hay ninguno repetido. Es interesante, Podríamos, por ejemplo, hacer una lista, o no sé, se me ocurren muchas cosas con esto. Está muy interesante. Bueno, para eso es lo que sirve distinct. Selecciona los distintos porque, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, pero ahora sin ponerle la función distinct, solamente poniendo lo que es el apellido paterno, y vamos a ver cuántos nos selecciona. Vamos a primero notar que aquí nos selecciona 138. Vamos a ver cuánto nos arroja si no la ponemos, y ahí se ve la diferencia, 217. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, los que yo conozco, González, vamos a buscar otro González, aquí hay otro González, aquí hay otro González, bueno,
hay muchos que se repiten. Martínez, por ejemplo, aquí donde hay otro Martínez, bueno, aquí no veo ningún otro Martínez, pero seguramente debe de haber. Aquí está uno, ay, lo perdí. Martínez, bueno, pero sí debe de haber otro Martínez, ese es más que obvio, porque es como de los más comunes, apellidos más comunes que puedes usar. Mira, aquí hay otro Martínez. Y bueno, lo que hace distinct es seleccionar los valores distintos, solamente los distintos, es decir, uno de cada n conjunto de valores que se repitan. En este caso nosotros tenemos varios Martínez, sin embargo distinct nos va a hacer que solamente seleccione uno, que en este caso, bueno, es difícil identificarlo porque no están ordenados por orden alfabético. Más adelante vamos a checar eso de ordenar los datos que nosotros que MySQL nos está devolviendo, pero bueno, en este caso ya tenemos los apellidos. Vamos ahora a explicar un poco de lo que son más funciones, pero numéricas. Vamos a ver la función sum, avg. Espero que sí se note esto que estoy escribiendo. avg, ¿qué otro? Bueno, tenemos lo que es count, lo que es max, lo que es min. Regularmente nosotros, bueno, o quizás sea yo el único que lo hace, pero por ejemplo hay funciones que yo no conocía en MySQL que nos ahorran mucho el trabajo de la programación. Para los que están muy relacionados con los conceptos de programación, por ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, pensé en eso por esta función count. Regularmente yo nunca la ocupo, la conocía pero no la ocupaba. Yo siempre ocupaba esto y la consulta aquí, ¿no? Entonces nos arroja el mismo valor, sí. Sin embargo, sería interesante conocer, por ejemplo, cuál es más adecuado de usar, cuál consume menos recursos, etcétera, etcétera. Lleva menos tiempo calcular. Pero bueno, es interesante todas estas funciones de MySQL porque nos permiten de alguna forma optimizar nuestros códigos. Por ejemplo, el promedio. Este es para sacar promedio. Ahorita vamos a ir checando uno por uno. Y bueno, vamos a empezar con lo que es sum. Y para eso vamos a hacer uso de lo que es la siguiente tabla, que es la 360. Y bueno, esta 360 tiene diferentes campos. Estos campos, bueno, la mayoría, si se dan cuenta, manejan lo que son datos numéricos. Por eso es que vamos a usar esta tabla para poder mostrar estas funciones que son de números. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos todo de 360, bueno, se preguntarán igual por qué estoy utilizando estas comillas, porque si nosotros lo usamos así, si se dan cuenta, nos arroja un error de sintaxis. Entonces tendríamos que forzosamente ponerle las comillas para que no nos arroje ese error. Y ahí está consultando todos los datos de lo que es esta tabla 360, que lo que maneja son datos de evaluaciones que se hicieron en diferentes fechas, en diferentes días, por diferentes aplicadores, y obviamente cada uno tiene un ID que es el empleado al que se evaluó, y diferentes valores obviamente en cada rubro. Si se dan cuenta, nos arrojaron muchas filas. En este caso son 146, parecerían que fueron más. Sin embargo, manejan valores largos. Por ejemplo, aquí en esta parte, si se dan cuenta, maneja mucho texto. Entonces, por eso es que se tarda un poco en hacer la consulta. Pero bueno, vamos de nuevo. Bueno, eso nada más lo puse para ver todos los datos, pero vamos a describir de nuevo la tabla. Vamos a describir la tabla 360. Vamos a sacar la suma, por ejemplo, ya haciendo uso de todo lo que hasta ahorita hemos visto.
vamos a sacar la suma de lo que es, por ejemplo, estas columnas. Estas columnas, vamos a ver cómo sería. Seleccionar, vamos a seleccionar la suma de comunicación. Vamos a ver, nunca lo he hecho así, pero vamos a ver si funciona. A ver, vamos a probar con estas 4. Selecciona la suma de eso. ¿De qué? ¿De qué tabla? Bueno, de la 360. Listo. Nos dice que tiene un error. Y esto es porque, a ver, vamos a checar. ¿Qué pasa si hacemos esto? Sí, pero no estoy seguro. No estoy muy seguro de que sea ese valor. Lo que pasa es que creo que ya entendí. Bueno, lo que hace sum es sumar, por ejemplo, el valor de toda una columna. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos comas, como en este caso, no le estamos diciendo nada en realidad, porque sum no solamente, tiene un parámetro como función. Y ese parámetro pues es el valor, o por así decirlo, la referencia de la columna que va a sumar. ¿Por qué aquí sí funciona? Bueno, como recordarán, los operadores aritméticos y demás operadores en MySQL funcionan de la misma forma que funcionan en matemáticas, que funcionan en programación. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que sume todas las sumas de estas 4 columnas. Entonces, primero vas a sumar los 4 valores de las 4 columnas y luego vas a ir a hacer una sumatoria. Por eso es que nos arroja este valor tan grande, porque en realidad lo que estamos haciendo es sumando esta y esta, pero todas así en conjunto, todas estas. Entonces pues sí son demasiados valores. Si se dan cuenta, mira, es sumar todo esto, todo esto. Entonces sí son demasiados valores como para que te dé esto, por ejemplo. Pero en este caso, si nosotros, por ejemplo, ponemos nada más que sume lo que es la columna de comunicación S, entonces podemos ver que nos marca la suma, pero nada más de esta columna es esta primera. Todos los valores, los 46 valores que tenemos. Entonces, bueno, eso pues ya nos permitiría a nosotros en programación pues manipular esto y, bueno, además modificarlo, ¿no? Obviamente podremos hacer aquí uso de lo que ya aprendimos para que no nos arroje esto que vemos aquí. Esa es la diferencia de si no ponemos un alias o sí. Ahí está, ya lo ven. Bueno, tenemos eso que es la sumatoria. Vamos a, por ejemplo, el promedio. Vamos a ver el promedio. ¿Qué es lo que hace el promedio? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros, vamos a sacar el promedio manual, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la sumatoria de la columna comunicación S nos arroja 584. Entonces, si nosotros superamos 584 entre 146 columnas que son, estamos sacando el promedio y nos arroja que es 4, exactamente 4. Sí, 146. Nos arroja 4. Entonces, por ejemplo, si nosotros sacamos el promedio de esta columna, ya no es necesario dividirla entre el número de columnas, que en este caso son 146. Ya no va a ser necesario, porque esto nos va a arrojar automáticamente. Ahí está, el 4. Obviamente en esta columna es coincidencia que salga un número entero. Sin embargo, a ver, por ejemplo, en esta, primero vamos a seleccionar la suma para comprobarlo. Aquí sale 254, es diferente. 254, 154 entre 146 nos da un total. Miren, aquí sí nos da un promedio flotante o con punto decimal.
Entonces si nosotros seleccionamos el promedio, nos tiene que dar un valor parecido, quizá no exacto, pero parecido, ajá. Y si nosotros vemos y comparamos, efectivamente nos da hasta el 73.97, ajá. Obviamente los demás puntos pues ya los evita, MySQL lo redondea, por así decirlo. Entonces pues sí, pero nos está dando ya lo que es el promedio. En este caso aparece sumatoria, porque si nosotros lo determinamos, recuerden que eso ya depende de la estética que nosotros le demos. Pero si nosotros, por ejemplo, aquí le ponemos promedio de comunicación, entonces eso es lo que nos va a poner MySQL, ajá. Es dependiendo de cómo nosotros lo queramos poner, ajá. Lo que había puesto, por ejemplo, hace ratito, ¿no? Yo incluso aquí puedo ponerle esto, ¿no? A ver si no lo deja. Ahí está, miren. La columna se va a llamar así, ajá. Entonces el promedio pues ya es el valor que nos arroja. Eso es en cuestión de lo que es el promedio en MySQL. Tenemos por ejemplo, bueno, vamos a ver lo que es count. Y bueno, regularmente count lo que nos hace es, por ejemplo, el conteo de todas las columnas. Vamos a hacer algo interesante, sacar el promedio manual, pero aquí en MySQL. Vamos a seleccionar, por ejemplo, count de 360. Si somos un poco, si estuvimos atentos a toda la explicación, lo que es count y lo que estamos haciendo ahorita nos tiene que arrojar un valor de 146, y es exactamente lo que arroja. ¿Por qué? Bueno, recuerden que count lo que hace es contar el número de registros que se tienen en una tabla predeterminada, en este caso de la 360, ajá, que son el total de registros que se tienen, y como habíamos visto, efectivamente son 146. Entonces, a ver, vamos a intentar algo que la verdad no sé si funcione, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a sacar el promedio manual y automático a la vez de esto. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos ya la suma en esta parte de lo que es el campo comunicación y, ajá. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, nosotros ponemos eso, seleccioname eso, dividido entre, a ver, vamos a ver qué pasa si ponemos esto. No sé qué vaya a pasar, la verdad, nunca lo he intentado. ¿Para qué miento? No sirve. O quizá una subconsulta. A ver, vamos a intentarlo. El caso es intentar cosas que de alguna forma nos sirvan para saber si se puede, si no se puede, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, nos marca error, no nos deja. ¿Qué más podríamos intentar? La sumatoria. Bueno, a ver, vamos a intentar quitándole el alias, poniendo solo así. Ahí está, efectivamente, ahí está el promedio. Bueno, nos sacamos manual, indagando aquí en lo que ya habíamos aprendido. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, sacamos la sumatoria primero de esa columna y luego lo dividimos entre lo que es una subconsulta. Una subconsulta que dice que selecciona el número de registros que hay en el 360, en la tabla 360, y esto pues sabemos que es 146, y la sumatoria pues es lo que nos había arrojado, que es 254, ajá. Entonces pues el promedio, lógicamente nosotros sabemos que esto significa promediar. MySQL simplemente lo está haciendo sin saberlo, sin saber que es un promedio, pero nosotros sabemos que es el promedio, ¿va? Entonces nos está arrojando el mismo valor que como si lo hiciéramos con la función AVG, y para eso es que sirve count. En este caso pues nos sirvió para sacar el promedio. Vamos, por ejemplo, hacer uso de max, min. Bueno, tenemos mucho
por utilizar. En este caso, por ejemplo, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a seleccionar todo de 360, bueno, de 30 registros. Ajá. Vamos a poner atención en cómo está esto. Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la fecha, podemos ver que son diferentes fechas. En este caso, 3 diferentes. Vamos a aprender a ocupar lo que es Group By, que sirve para agrupar los resultados de una consulta. Para hacer lo siguiente, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a seleccionar, por ejemplo, ahorita voy a explicar por qué voy a estar haciendo esto. Ajá, esto has promedio, un alias de qué tabla de 360 agrupada por la fecha. A ver, vamos a ver qué pasa. Sí, efectivamente, ahí está, ahí lo tenemos, el resultado. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, en este caso no estamos tomando en cuenta esos 30 registros simplemente, sino todos los demás. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tenemos una fecha del 28 o un grupo en el que las evaluaciones se hicieron el día 28 y el promedio en total pues es esto, pero en este caso en la consulta que hicimos anteriormente con límite de 30 no está la fecha 28. Entonces, para tener nada más de estos datos nos tendría que aparecer 3 grupos, uno del 14, uno del 15 y uno del 25. Vamos a ver si tenemos que ponerlo aquí o dónde. Sí, ahí es aquí. No, nos arrojó lo mismo. A ver, vamos a ponerlo antes. Aquí, límite 30. No, dice que hay un error. No sé, creo que aquí ya no se puede limitar. Ok, bueno. Sí, bueno, entiendo lo que pasa un poco. Porque, bueno, aquí estamos limitando la consulta, en este caso, no la de acá arriba. Pero esta consulta, si nosotros, por ejemplo, ponemos este límite de 30, estarán de acuerdo que, vamos, lo que arroja nuestra consulta no va más allá de 30 registros. No así si, por ejemplo, nosotros le ponemos límite de 3. Entonces, ahí está, sí, era lo que pensaba. Entonces solamente nos va a arrojar lo que son 3 columnas, porque estamos poniendo el límite de 3, pero bueno. Entonces creo que, bueno, sí quizás se pueda, pero sería meternos en más problemas y sería tener que estar indagando. Y para no hacer más largo este video, pues ya lo voy a dejar así para que cada quien lo estudie por su parte. Tenemos lo que nos arrojó esta consulta, que nos está diciendo que estamos arrojando el promedio. Bueno, en este caso lo estamos poniendo en un alias de lo que es la tabla 360 agrupado por fecha, es decir, cada fecha diferente tiene un promedio diferente. Si nosotros vemos, el más alto es de 5 y de ahí los demás. Esto es muy interesante porque podríamos, por ejemplo, analizar o hacer gráficas, por ejemplo, de días, es decir, tal día, promedio general de la empresa es de tal valor o así. Entonces es muy interesante esto de lo que es Group By, que viene a formar parte de nuevo conocimiento que la verdad yo nunca había ocupado, que de alguna forma en este caso me está sirviendo para hacer este video. Vamos a hacer uso de, por ejemplo, Order By. Vamos a ordenarlo por la fecha. En este caso nosotros nos damos cuenta, pues ya nos lo ordena. A ver, vamos a ver si ahora sí nos
toma en cuenta el alias. Ahora sí no lo toma en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo estamos ordenando por el promedio de, bueno, en este caso de orden ascendente, de menor a mayor. Si nosotros quisiéramos cambiar ese tipo de orden, bueno, en este caso si nosotros ponemos descendente o dest, entonces nos tendría que poner de mayor a menor. Si nosotros lo ponemos ascendente, como es predeterminado, nos lo pone como la primera vez que lo hicimos aquí. Es el mismo resultado, porque ese es el valor predefinido. Por ejemplo, a ver, vamos a ver algo más interesante, ordenado por promedio. A ver qué pasa. Seleccioname máximo. A ver, vamos a ver algo interesante. A ver si se puede esto. No. Ok. Espero que se pueda. La verdad es que esto lo estoy haciendo en tiempo real. No sé si se pueden dar cuenta, pero bueno, no siempre va a salir a la primera. Entonces tendríamos que ir probando con más y más cosas. En este caso creo que no nos deja seleccionar el máximo promedio, y no sé qué se deba. No sé qué se debería de poder, lógicamente, si lo vemos así, pero bueno, podríamos, por ejemplo, con max seleccionar el máximo promedio, el máximo valor, por ejemplo, en comunicación S 360. En este caso lo que nos va a arrojar es un valor con el máximo. En este caso hay un valor máximo de 5. De esta forma igual se puede seleccionar el mínimo. Este es el mínimo valor que se puso en las evaluaciones. En general para eso sirve Maximin. Como ya les comentaba, esto se trata de ir indagando en aquello que, bueno, en aquello que nos llame la atención, a ir descubriendo lo que podríamos hacer con estas consultas. Group by también tiene, por ejemplo, condicionantes que en este caso, bueno, vamos a poner en práctica con having. Ahorita lo explico. Por ejemplo, esto. Vamos a ver, por ejemplo, que nosotros podremos hacer esto. Vamos a hacer la consulta original que habíamos hecho al principio. Este es, por así decirlo, nuestra muestra. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos esta condición donde dice que el promedio debe de ser mayor o igual a 4, ¿qué es lo que le estamos diciendo a MySQL? Bueno, que nos vas a seleccionar aquellos valores aquellos promedios que tengan o que cumplan con esto, que el promedio sea mayor o igual a 4. Y si se dan cuenta, en esto tenemos varios valores de 3. Bueno, tenemos dos valores de 3 que en este caso nos está ignorando la consulta gracias a Having, ya que hay que tomar en cuenta que aquí en Group by no se puede utilizar la cláusula where. Para eso existe Having. Y bueno, ya para finalizar este largo video de
2 horas o no sé cuánto vaya a durar. Tenemos lo que es la cláusula is null. Y bueno, esta cláusula is null nos va a servir para lo siguiente. Igual nos faltaría explicar lo que es el operador lógico not. Bueno, ahorita lo explicamos rápidamente, pero primero vamos a explicar is null. Tenemos, por ejemplo, varias tablas. A ver, en este caso me voy a atrever a describir esta que es por ejemplo, aquí si nos damos cuenta, nosotros tenemos varios valores que por default pueden ser nulos. Entonces, en este caso nosotros vamos a buscar aquellos valores que son nulos o aquellos registros que tengan nulo. Por ejemplo, vamos a ver, seleccioname todo de trans, que es la tabla de donde describimos esto, donde observaciones, por ejemplo, is null, o sea, nulo. En este caso, bueno, no nos arroja error, pero nos marca que todos tienen observaciones. No sé, a ver, quizá en esta parte, a ver. No, ya tiene un valor, no puedo creer. A ver, por ejemplo, otra tabla, operación, a ver, vamos a intentarlo aquí, donde los resultados generales, a ver, no, ya tiene los resultados particulares, no. ¿En cuál otra? Bueno, en este caso creo que todos ya tienen valores, no hay ninguno que tenga nulo, pero bueno, yo pensé que sí tenía que tener alguno. Pero no, bueno, al parecer creo que ya todos están. Aquí hay unos nulos, perfecto, y encontramos unos. Bueno, lo que vamos a hacer es aquí seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar todo de vigilancia, donde, por ejemplo, resultados generales sean nulo. En este caso pues nos va a arrojar todos, ¿no? Porque pues, son todos los que son nulos. Pero por ejemplo podríamos tomar en cuenta que son nulos y por ejemplo son con el operador AND y la fecha no es de, por ejemplo, no sé, del 30, para de una vez explicar lo que es el operador not. Y la fecha not like, por ejemplo, no es del 30 de mayo. Bueno, basta con eso, ahí está. Y para eso nos sirve el operador not igual. Bueno, ahorita ya la analizamos y vamos a ver. Estamos seleccionando este conjunto de valores. ¿Por qué? Bueno, nos estamos diciendo a MySQL que seleccione todo de esta tabla, donde el campo resultados grales o generales en este caso sea nulo. Es decir, si nada más hubiéramos puesto eso, como ya vimos, selecciona todo. Bueno, seguimos, donde sea nulo y la fecha no sea o no coincida con que tenga el conjunto de caracteres siguiente. ¿Qué le estamos diciendo? Como ya habíamos visto que se determinaba like, le estamos diciendo que comience, por ejemplo, con n caracteres, que en este caso formaría el 2015 y el guión, y seguido o terminado con 0530, es decir, que no coincida con esto. No así, por ejemplo, si nosotros quitamos el not, podríamos ver que lo que va a hacer es seleccionarnos, pero los valores que coinciden con eso, con el 0530. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre not y no ponerlo.
Y bueno, con esta última explicación de lo que es el Node, termino lo que es este video. Pues muchas gracias por la atención y perdón si es muy largo el video.